Ya valió verde. El Partido Verde Ecologista detuvo, pausó, pospuso la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con esta famosa ley antinepotismo. Y todo indica que por lo menos de aquí al 2030 van a poder repetir cargos familiares, amigos, hermanos, sugar babies, todo tipo de parentescos. Así es, contradiciendo a la presidenta. ¿Qué pasará? Déjanos un like, déjanos un comentario. ¿Qué opinas de esto? Comparte este video y entonces ahora sí acércate y tócame la campanita, que por cierto, paréntesis, cuando toquen la campanita tienen que poner ahí en todas las notificaciones. Y ojo, si la campanita aparece en blanco es que no la han tocado. Si la campanita aparece en negro es que ya la tocaron. Si ya la tocaron, basta con una vez, porque también es muy doloroso eso, tocarla tan seguido. Tienen que asegurarse de que diga tocada la campanita, activadas todas las notificaciones. Y con eso, ahora sí, es que luego no salen las publicaciones de este canal. Amigos, ahora sí, si no la han tocado, tóquenme la campanita. Si ya me la tocaron, muchas gracias. Continuamos así, con una tocada basta. Y ahora sí, iniciemos. Los beneficiados de la traición del Partido Verde. Como ya les adelantamos anoche, les hicimos un spoiler, el Partido Verde Ecologista se las arregló, se las ingenió muy macabramente para retrasar la entrada en vigor de la reforma a la Constitución que prohibiría el nepotismo electoral. O sea, el Verde se salió con la suya. Ya valió verde esta iniciativa, porque luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera en muchas ocasiones que la medida debía aplicar, esta antinepotismo, desde el 2027, o sea, las elecciones próximas, las de dentro de 2 años, pues 3 años, el Senado de la República, los amigos del Senado, fingieron que no les llegó el correo o que no vieron la mañanera, y después de un berrinche de la bancada verde, Adán Augusto López presentó una reserva, un pretexto, una pausa para que sea hasta el 2030 cuando quede prohibido dejar en el cargo a hermanos, cuñados, hijos, padres, sobrinos, primos, cónyuges, pareja, sugar, lo que sea. Todo esto lo hicieron desobediendo la iniciativa de la presidenta. La jugada de los verdes tiene la clara intención de quedarse con San Luis Potosí, o sea, el único estado que hoy están gobernando, donde la senadora Ruth González Silva se perfila como la favorita para ser gobernadora en el 2027, sustituyendo a Ricardo Gallardo, quien resulta ser su esposo. ¡Ay, el amor! Pero dentro de Morena también hay muchos beneficiados, aunque no les gusta hablar de eso. Uno de ellos es el senador Saúl Monreal, hermano del exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, y también hermano del actual gobernador zacatecano, David Monreal. Ahora que se atrasó la entrada en vigor de esta ley, Zacatecas podría tener el honor, el privilegio de ser el único estado de la República y quizás hasta del mundo que tuvo a 3 hermanos gobernando el mismo estado. Y el segundo caso es el más sonado, el más ruidoso, el de Guerrero, donde Evelyn Salgado, la actual gobernadora, podría dejar el cargo a Félix Salgado Macedonio, o sea, su señor padre. Ustedes ya saben, la historia es muy conocida, pero vamos a resumirla. En el 2021, Félix Salgado Macedonio se perfilaba como el favorito para ser gobernador de Guerrero, pero salieron a la luz viejas acusaciones de presuntos abusos. Al final fue el mismo INE quien le dio sus chanclazos a Félix y lo sacó de la contienda, pero lo interesante es que lo descalificaron, no por las acusaciones de abuso, de presuntos abusos, sino por irregularidades en sus gastos de campaña, específicamente unas pautas en Facebook. No es exageración, por eso le quitaron la candidatura. Una vez que lo eliminaron de la contienda, Morena lanzó como candidata a Evelyn, o sea, a su hija, a la hija de Félix, quien ganó bien facilita y rápidamente la elección, pues por el apellido y porque ya era un nombre sonado, porque pues al final era la hija del favorito. Ahora, en pleno tiempo de mujeres, es muy posible que este señor Félix se convierta en gobernador en el 2027. De hecho, acaba de publicar
que hay toro y que se va, y prácticamente está insinuando que va por la gubernatura, cuando apenas hace una semana dijo que no era su intención, precisamente cuando se estaba sospechando que esta reforma que mandó la presidenta era para evitar que él ganara la gubernatura y cualquier otro apellido que sonara muy seguido en la política. Cuando hace una semana le dijeron, oiga, señor Félix, ¿usted cree que esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum es para que usted no sea gobernador? Y dijo, no, a ver, eso no tiene nada que ver, yo nunca he dicho que quiero ser gobernador. Y justo hoy que se hace público que esta reforma antinepotismo se va a aplicar hasta el 2030, se le ocurre publicar que entonces sí va para el 2027. Todo esto gracias a que la bancada de Morena, del PT y del Verde desobedecieron la iniciativa antinepotismo de la presidenta Claudia. Pero no se quedó así de fácil. Si Morena lanza un familiar en el 2027, se va a ver muy mal. Palabras de la presidenta Sheinbaum. Después de lo ocurrido en el Senado de la República, la presidenta Claudia se lo tomó pues por el lado amable, lo vio muy light, se lo tomó muy a la ligera, e incluso hasta celebró que, haya sido como haya sido, la reforma va a quedar plasmada en la Constitución. Citando una de las máximas, una de las frases de su antecesor AMLO, la presidenta señaló que en la política siempre hay que optar entre inconvenientes y la mejor manera de asegurar el éxito de la reforma, pues sí, era aceptar las condiciones del Partido Verde y retrasar esta reforma hasta el 2030. Sin embargo, la mala noticia, la mandataria, la presidenta, también lanzó una advertencia a Morena, algo poco común en ella, pues sabemos que prefiere separarse de la toma de decisiones del partido. Ante la posibilidad de que algunos familiares busquen lanzarse a cargos en la elección del 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró con toda firmeza, dijo, aquel que lo haga se va a ver muy mal. Y después agregó, esperemos que al menos el partido político del que yo provengo no ponga ningún familiar. Y a una pregunta expresa de la prensa sobre la posibilidad de que el Partido Verde aplique un nepotismo en San Luis Potosí, donde, como ya dijimos, podría pasar que una esposa suceda al actual gobernador, reemplace al actual gobernador, dijo lo siguiente: no creo que el pueblo de San Luis Potosí ni de ningún estado del país le guste que se deje como candidato a un familiar. La presidenta lanzó un mensaje claro, fue fuerte, fue público a nivel nacional y pues prácticamente fue para quienes buscan burlar el espíritu original de la reforma. El mensaje fue, no lo haga, compa. Ahora falta ver si los Monreal, los Salgado y los Gallardo entienden el mensaje o si fingen que no entendieron la indirectota de la presidenta. O sea, ellos van a ver. Incluso algunos de los Monreal ya han dicho que no depende de ellos, sino del pueblo de Zacatecas, que ellos decidan. Vamos a ver que empieza a insinuar la presidenta de que le hayan rechazado su iniciativa. Vamos a ver qué dice la gente también, los votantes. Noroña vuelve a callar a Lili Téllez. El bellaco Gerardo Fernández Noroña y Lili Téllez se acaban de gritar en el Senado de la República. Y no importa cuándo leas esto, lo acaban de hacer siempre. Los protagonistas del shipeo más famoso de México se dijeron de majaderías luego de que Téllez usó la tribuna de la Cámara Alta del Senado para despotricar en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de no pedir carta de buena conducta a quienes se toman la foto con ella en sus giras. Después de estas leperadas, el presidente bellaco del Senado le cerró el micrófono a Lili Téllez y explicó ante los presentes que la tribuna está reservada para el debate legislativo y no para impulsar agendas políticas por la puerta trasera. Esto no fue un albur, fue una clara referencia a las intenciones presidenciales de Lili Téllez, quien seguramente ya está apuntando a su candidatura de 2030, es obvio. Fue entonces cuando inició una más de las gritaderas entre estos dos ex colaboradores de esta honorable casa editorial SDP Noche y SDP Noticias. Vamos con las intensas imágenes. Es una manera incorrecta porque no hay posibilidad de responder a quien diga lo que quiera, faltándole al respeto a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y eso es inaceptable. Hay un debate
que si quiere, deje de faltarme al respeto, señora senadora. No, no es su derecho venir a gritonear aquí ni faltarle al respeto, ni a la compañera presidenta, ni a nadie en este pleno. Es su estilo y su manera faltarle al respeto al pleno y a senadores y senadoras. No es su derecho faltarle al respeto a nadie. No es su derecho. Y cuando quiera debatir, métalo en la agenda política y me bajaré a responderle cuando sea parte de la agenda política. La siguiente vez que veamos videos de Lili Téllez, les voy a hacer la advertencia de que le bajen al volumen. Fue mi culpa, disculpen. Si lo vieron en el celular, perdón si les tronó la bocina, nos hacemos responsables nosotros del daño que le pudo causar el hardware de su celular. Después de este incidente, la derechairiza de Twitter criticó a Noroña por apagarle el micrófono a Lili Téllez y le recordaron que el hoy presidente del Senado también solía armar sus shows cuando él era diputado. Después Lili Téllez publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se observa con su arma secreta, dice ella, para no volver a quedarse sin la oportunidad de usar el Senado para sus espectáculos escandalosos. De por sí, pues digamos que no requería de ningún tipo de altavoz para que se le escuchara bastante fuerte. Ahora, yo espero que el seguro de los senadores incluya salud auditiva, porque seguramente la van a requerir. Claudio X González se queda sin donaciones. Me lo desdonan al señor X. La siguiente noticia no le va a gustar nada a los activistas de boutique, egresados del ITAM y los amiguitos de la USAID. El gobierno de México asestó, le dio un fregadazo, un duro golpe a las finanzas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización y juguete favorito del junior de 60 años de Claudio X González. Esto después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cancelara el registro de esta organización como donataria autorizada. ¿Qué es esto? Bueno, con esta medida, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya no podrá recibir donativos deducibles de impuestos, ya no. Pero mucha atención, nada impedirá a sus donadores, nada va a ir en contra de la ley, no va a ser ilegal que estos donadores den su dinero. Pero lo pueden seguir haciendo, pueden seguir financiando esta organización, pero el gran pero es que ahora no podrán pedir que se les regrese el dinero que donaron, o sea, que se les deduzca de los impuestos. Esta noticia se suma a la decisión de Donald Trump de acabar con todo el financiamiento, con todo el varo que daba a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, para los cuates, el famoso USAID. Esta agencia que es internacional, dio $6 millones a Mexicanos contra la Corrupción, algo que el expresidente AMLO consideró como un acto de injerencismo de la Unión Americana, de los gringos, desde hace muchos años aquí en México, y que le costó críticas de los panistas, quienes lo llamaron exagerado, pero que hoy el tiempo le dio la razón. Volviendo al tema de los donativos, son decenas los empresarios mexicanos que han financiado a lo largo de todos estos años a la organización de Claudio X, uno de los mayores críticos de la 4T, el señor X González. El periodista Álvaro Delgado reveló hace algunos días la lista de los principales donadores de la organización del señor X, y hay algunos nombres interesantes en ella. Por supuesto, el señor Claudio X González padre es uno de los que más dinero donó, que más le dio a su hijo para que el chamaquito se entretuviera en algo. En total aportó $16,775,000. Pero el mayor donador es Valentín Díez, propietario de una muy famosa compañía cervecera con plantas en Toluca, quien desembolsó $44 millones. También aparecen millonetas como Alejandro Martí con 34 millones, Antonio del Valle Ruiz con 19 millones, Laboratorios PISA, enemigo confeso de la 4T, con 6 millones, Germán Larrea con 5 millones y mi paisano Alejandro Ramírez Magaña, quien le metió $2 millones a la organización del señor X. Ahora,
Vamos a ver, es una prueba. Veremos si los empresarios siguen dando dinero de manera desinteresada, altruista, humanista y desprendida a la organización del señor X, o si nada más les gustaba eso de deducir impuestos mientras buscaban incidir en la política partidista y que les regresaran todo lo que donaban para que se les bajaran los impuestos. Mira qué altruismo tan bonito, tan útil, tan pragmático. Y para cerrar, mágicamente, Milei ya no apoya a Ucrania. Qué convicciones tan raras los de la derechiza. Antes de irnos, tenemos que mencionar lo que está pasando en Argentina, donde el presidente y humorista Javier Milei ahora niega todo el apoyo que le dio a Zelensky, el presidente de Ucrania. El Pleno de las Naciones Unidas en la ONU presentó una resolución para exigir a Rusia que ya termine con el conflicto en Ucrania y que retire todas sus fuerzas de aquel país. Para sorpresa de pocos, por lo menos nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, Argentina se abstuvo en la votación, rompiendo con la bonita amistad que habían establecido Milei y Zelensky. Recordemos que el señor Zelensky acudió a la toma de protesta de posesión de Milei en el 2023 y que el argentino acudió meses después a la cumbre de paz que convocó el ucraniano, la cual se llevó a cabo en Suiza. Apenas en septiembre pasado, el señor Javier Milei dio un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas en el que criticó a este organismo por no detener la aberrante invasión rusa a Ucrania, así lo dijo él. ¿Qué fue lo que cambió? Fácil. Pues que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, retiró el apoyo a Ucrania y se inclinó ahora a favor de Rusia, de Vladimir Putin. Este solo hecho fue suficiente. Bastó para que Milei, presidente de Argentina, cambiara de posición como una veleta, la veleta que siempre ha sido, y ahora hasta prefiere abstenerse de condenar la invasión rusa al país de su antiguo aliado. O sea, el titiritero le jaló los hilos al señor Milei. Incluso el señor Javier Milei ya borró todos los tweets en donde apoyaba a Zelensky, pues para no quedar mal con Donald Trump. O sea, viva la libertad que Milei no tiene, carajo. Y no es la primera vez que pasa algo así. Desde que el señor Donald Trump pues dijo que ya no era negocio ayudar a Ucrania, muchos de los personajes en Twitter, políticos, intelectuales, analistas, conductores, locutores, todos ellos que pasaron meses diciendo que se solidarizaban con Ucrania, ahora mágicamente dicen, pues como que ya no me gusta, quitaron su emoji de la banderita ucraniana de su cuenta de Twitter y mágicamente como que ya no les preocupa tanto lo que suceda allá. ¿Se trata de convicciones? ¿Se trata de algún tipo de interés económico? ¿Algún tipo de interés político? ¿O simplemente tienen cambios emocionales, tienen algún tema psicológico? Porque a veces sí se solidarizan y a veces no. ¿Será que no son hipócritas y solo son bipolares? Yo no lo sé, amigos, pero qué rápido y qué fácil cambian de convicciones políticas estas personas. Y hablando de ese tipo de personajes, de gente que no tiene ideología, gente que quizás su convicción es la ignorancia, gente que piensa que entre más insulte, más inteligente es, gente que piensa que decir, no sé, cosas como es falso que los asaltos bajaran en un 8% según las autoridades porque ayer me asaltaron. Es gente que piensa que es hipócrita quejarte de la contaminación, pero bien que respiras. O sea, grandes intelectuales de Twitter. Hablando de esos personajes, hoy tocaremos ese tema, la chumelización del debate, precisamente, con Héctor Alejandro, quien hizo muchos trabajos al respecto. Nos va a traer un decálogo sobre estos personajes. Puede que ustedes conozcan a uno, no solo en Twitter, no solo en redes sociales, no solo en los grupos de WhatsApp de las tías panistas, sino puede que estés conviviendo con alguno de ellos o incluso durmiendo con el enemigo derechairo. Vamos con esta entrevista sobre la chumelización del debate. Amigos, estoy con Héctor Alejandro. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, es colaborador de Sin embargo, de La Jornada, analista, escritor, intelectual, y yo soy solo un simple memero. Me baja la autoestima cada vez que presento personas así. Mi estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por esa generosa presentación. Bienvenido. Hoy hablaremos de la chumelización del debate. ¿A qué nos referimos con esto? Una manera
ridícula, infantil, y mira que lo digo yo que hago memes, bastante irónico, pero cuando presentas una falacia, un insulto, algo muy tonto, algo que contradice la lógica como un argumento y todavía piensas que pendejeaste al otro, es una manera de chumelizar el debate. No, por supuesto. Lo que empezó como un insulto o como una broma, como es la chumelización, poco a poco se ha convertido en una preocupante categoría sociológica, porque las características que uno le adscribe a estos personajes que acabas de definir muy bien, pues se da uno cuenta de que no es un grupito marginal y ya es toda una inercia, ya es toda una tendencia para argumentar en el debate público mexicano. Y pues, ¿qué hacemos ante eso cuando no hay un debate posible, cuando esta gente está en estas circunstancias? Hay en términos de la psicología estadounidense está este síndrome que se llama el Dunning-Kruger, que es lo contrario al síndrome del impostor. En el síndrome del impostor la gente competente a veces tiene inseguridades y no se da cuenta de su propia capacidad, y el Dunning-Kruger es lo contrario. Eres un incapaz que se siente muy capaz. Exactamente, es la incompetencia total, pero el que la padece se siente competente para todo. Entonces, eso es la chumelización en México, pero con un agravante, que es que esta gente está profundamente orgullosa de su estupidez. Ese es el problema. A ver, todos somos ignorantes en muchas cosas. Y entre más aprendes, más te das cuenta de lo mucho que ignoras. Y entre menos aprendes, supones que no ignoras tanto, ¿no? Es esta paradoja. Yo he notado en muchas ocasiones, y yo solo pensaba, esto solo pasa en Twitter, la gente de Twitter, los bots, los loquitos, ahí los trolls, pues nada más fingen que no entienden, pero es que realmente a veces no entienden. Y no solo no entienden, sino que cuando tú los desmientes, o tú les explicas, o tú los insultas, la verdad, a veces también caemos en eso, en lugar de decir, mira, tienes toda la razón, mira, sí me pasé de tonto, te insultan a ti por evidenciar que ellos están mal. Y la gente piensa que tú fuiste el derrotado o que tú te equivocaste porque no lo insultaste más feo que él a ti. O sea, falacia tras falacia, o tú puedes poner una gran verdad en una frase, atentamente un palero, ¿no? Y eso para ellos es, lo humillaste, güey, no, lo humillaste, Héctor Alejandro, lo dejaste callado porque le dijiste atentamente un palero. Y es la manera en la que ellos creen que ganan. Bueno, y es que esto se ha agravado cuando se trata de despotricar contra las izquierdas partidistas en México en los últimos años. Cuando las izquierdas tienen oportunidad de ganar históricamente, suelen ser atacadas de todas las vías posibles, algunas de ellas incluso mucho más antidemocráticas que la chumelización, entiéndanse golpes de Estado, violencia. Pero en tiempos donde se supone que ya la democracia no permite eso, pues esta manera de atacar es la que prima. Pensemos, por ejemplo, en mitos que se han dicho contra López Obrador desde hace 30 años, que están desmentidos desde hace 30 años y que todavía siguen usándose con cargo al erario, no solo con bots de internet. Pensemos en la famosa toma de pozos petroleros, según que López Obrador en el 96 quemó pozos petroleros en Tabasco, lo cual fue un mito, eso nunca ocurrió. Los que cerraron el camino hacia unos pozos petroleros, los porros de Roberto Madrazo fueron los que quemaron los pozos petroleros, pero todavía la campaña oficial del PAN en 2012 era acusar a López Obrador de haber quemado pozos petroleros, y todavía hay pseudoanalistas que hoy lo dan por hecho. Lo dan por hecho. Mira, hay cosas, o sea, eso a veces entiendo que, bueno, ok, ya tiene algún tiempo, no había tantas redes como entonces, de que mira, sí quemaste los pozos, y no, entiendo que haya esta tergiversación, fake news, todo eso. Pero cosas tan absurdas, donde ahí están los videos que demuestran que te estás equivocando, ¿no? AMLO diciendo, antes de no, de hecho, ya había comenzado la cuarentena, 2020, y dice... oigan, viene una inflación muy difícil, muy complicada para todo el mundo. Si se querían comprar algo, ahorren, mejor no compren. Si tienen un par de zapatos, ya con ese ahorita. O sea, como un consejo para que no compren más porque viene la inflación. Dice tu Mesías que es malo tener más de un par de zapatos. Lo repiten. Y no solo lo repiten como una manera de burlarse de él, sino que piensan que es una manera de desmentir argumentos, ¿no? Cuando tú dices,
no sé, Lourdes Mendoza, que le encanta fotografiar a la gente de Morena comiendo en algún restaurante, y dices, ¿dónde está la incongruencia entre la austeridad republicana, que es el gasto público, y el gasto personal, lo que haga con su dinero este morenista que está comiéndose un pollo asado, ¿no? Y en lugar de argumentar algo inteligente o desmentirte algo, te dicen, ¿no decía tu Mesías que con un par de zapatos bastaba? ¡Pum! Te humillé, guau, no mames, lo pendejé, ¿hasta acaso no? Lo dejé callado, se le fue al internet. Es como, güey, es que no sé ni por dónde empezar de tantas tonterías que dijiste en tan pocos caracteres. Sí, por supuesto, es una cuestión preocupante porque, como decía Humberto Eco, que falleció en 2017, antes el acceso a medios estaba más restringido, había más filtros, pero hoy la existencia de la Internet, que desde luego tiene ventajas enormes y no me estoy peleando en contra de eso, pero pues también te da la posibilidad de que cualquiera pueda convertirse en un partícipe de esta conversación sin tener, ya no digamos los elementos de conocimiento, la actitud, que eso es lo importante, porque todos ignoramos algo en alguna medida, eso me parece que es obvio, y todos podemos equivocarnos, también me parece que eso es obvio. Pero este asunto no es solo un problema de falta de conocimiento, falta de competencia intelectual, falta de nociones básicas de política mexicana, nociones básicas de historia reciente. No es solo eso, es una actitud de mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Y entonces llegar con esa actitud pues es una garantía de nunca perder. Poco falta para que nos salgan como los camisas pardas de los nazis que decían, si quieres ganar una discusión, no basta tener las mejores ideas, sino también a un grupo de choque para que si pierdes el debate, pues ganes a través de los golpes, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema que debemos combatir porque no es poca cosa. Estas cosas que hacen estos ciberporros apócrifos y perfiles anónimos de Internet, pues cualquiera diría, bueno, es que ¿por qué haces caso de eso? Momento. Esto está también en presuntas figuras intelectuales o presuntas figuras que aportan en el debate público. Esta tontería que inventaron cuando dijeron que López Obrador había dicho que había detentes para combatir el coronavirus. Así es. Evidentemente no se refería a eso, se refería a que ya no estaban hablando del coronavirus, estaban hablando de la... De que la gente lo cuidaba a él y no sé cuántas, y que le regalan cosas y amuletos. Sí. Y todo eso venía ya no del tema de coronavirus, sino de un acuerdo comercial con Estados Unidos, producto de la pandemia, eso sí, pero que iban a negociar los términos de cierta negociación, no sé qué, y López Obrador dijo ahí, bueno, pero yo les adelanto que el asunto de fondo va a ser evitar la corrupción, porque a mí la gente me regala cosas para evitar la corrupción, como los detentes. Bueno, y ahí tienes a un científico mexicano renombrado y que es una eminencia en cuestiones de biología y demás, como Antonio Lascano, que en un ensayo académico retoma esta noticia falsa de los detentes. Y al igual que el ciberporro apócrifo, al igual que el chumel virtual, al igual que la cibergarrapata, un personaje de esta talla cae en una noticia y no va a haber poder humano que te haga desmentirlo. Ese es el problema. La indisposición a que alguien te diga, oiga, señor, puede que esté equivocado y que esté siendo víctima de desinformación. Aquí yo a veces creo que ni siquiera es un tema de capacidad, de conocimiento, de análisis, es de honestidad. Tienes una deshonestidad intelectual. Evidentemente, no importa que yo te muestre la evidencia. Es como, perdón, y por dar nombres, pero bueno, no voy a dar nombres, pero tú vas con una panista, alguna de las muchas panistas que van mucho a Radio Fórmula, una panista que va muy seguido ahí. Y tú le dices, a ver, me estás diciendo que los jueces en el tema de la reforma judicial, tú acabas de decir que se eligieron por una tómbola y que cualquier persona, por muy estúpida que sea, va a poder poner su nombre, un influencer, un reggaetonero, un actor no por, y acabas de afirmarlo. Sin embargo, yo aquí tengo el reglamento, viene la iniciativa, viene la reforma y te voy a mostrar que no es cierto. ¿Tú crees que esa persona va a decir al aire, es cierto, me equivoqué? No, te va a decir palero, te va a decir que estás ya justificando lo injustificable. El tonto eres tú, aunque tengas la verdad de tu lado. El tonto eres, exactamente, el tonto eres tú porque de seguro te pagó Morena. Porque de seguro estás defendiendo toda la reforma con los errores que pueda tener solo porque le desmentiste algo relacionado con la reforma. Pues, Poncho, mira, el hecho de que se nos vengan tantos personajes a la cabeza es lo que me hizo pensar que este fenómeno ya no era
propio de este puberto tardío que es Chumel Torres, pues ya un adolescente alopécico, no sé cómo podríamos definirlo, un personaje estancado en la... ¿Ideología de edad le podríamos llamar? Quizá Bueno. la ideología de edad, no lo sé. Bueno, se convierte ya en un fenómeno tan repitente que yo alguna vez escribí a modo de sarcasmo los 10 pasos de la chumelización del debate público y lamento mucho que abunden tal cantidad de ejemplos que esto que para mí era un sarcasmo y una broma terminó ya casi como una definición sociológica de un amplio sector del debate público mexicano, de las derechas de la oposición mexicana. Si me permites, voy Adelante, por favor. a ir a Ilústranos decirte. y haznos enojar, porque Bueno. estas características van a coincidir en muchos conocidos. No, bueno, y van a venir tantas personas a la mente que vas a poder tú ejemplificar cada paso con miles de datos. Dice, los 10 pasos de la chumelización del debate público, guía fácil y práctica. Número 1, ponderarás siempre lo que crees por encima de lo que sabes. No importa que lo que sepas sea de dimensiones microscópicas. Tus prejuicios son más importantes que los hechos. Demuéstrale al mundo que es un gran mérito que lleves tantos años de tu vida acumulando ignorancia. Ese es el primero. Es cierto. Es decir, ¿cómo esto va a ser falso si dice exactamente lo que yo creo? Tal Así cual. es. La segunda, todas las opiniones tienen el mismo valor. En el debate público, tu bravata mal informada puede tener el mismo peso que la opinión mesurada de un especialista. Recuerda que en tiempos de Internet, los memes no son entretenimiento, sino fuentes documentales irrefutables. Apenas ayer una periodista del País decía que había aprendido historia viendo las películas de Estados Unidos. Bueno, para que quede claro, las películas donde Estados Unidos salvaba al mundo. Así es. Ella dijo, este es un ejemplo de lo que está pasando hoy en Europa. Y dices, oye amiga, lo de Rambo era mame, ¿eh? O sea, era una película, no era un documental. Lo vi en un documental que se llama Toy Story 3 o algo así. Para la próxima. Sí, lo vi en un documental llamado Los Vengadores, ¿no? De Capitán América, sí, claro. Bueno, este texto lo escribí hace 3 años y digo el ejemplo más cercano para reafirmar que esto es una preocupante realidad. Número 3. Recuerda, si tú espetas distorsiones falaces, expectoras prejuicios discriminadores y lanzas invectivas majaderas, es libertad de expresión. Pero si alguien te desmiente, te replica o se defiende, entonces es censura. Así es. Lo que yo digo de arriba hacia abajo es libertad de expresión. Lo que alguien reaccione a partir de lo que yo dije va a ser censura. Y ahí tienes a un periódico como Reforma publicando notas falsas persistentemente en la portada, y cuando López Obrador decía es que es un diario fifí, entonces se convertía en la mayor prueba de ausencia de libertad de expresión, aunque en este sexenio que acaba de terminar no se puede ejemplificar un solo caso de algún periodista que haya perdido su trabajo por una orden explícita del poder, como sí ocurrió con Carmen Aristegui, como sí ocurrió con Jesús Lemus, y en algunos casos hasta 2 veces. Ahí tienes al porro de Felipe Calderón, Javier Lozano, presionando para que sacaran del aire a Carmen Aristegui. O también tienes a gente diciendo, es que los que votan por Morena son chairos, nacos, que votan con la mugre del codo, que estiran la mano, ninis, huevones, todo eso, y cuando les dicen, oye, no seas clasista, oye, tú eres un fifirulais, dejen de dividir al país, ¿no? Bola de chairos, dejen de dividir al país. Hay otro más adelante que se asemeja a este, así adelante. Está muy bien así. Número 4, siempre concentra tu sevicia disfrazada de críticas y mofas en contra de las víctimas, nunca de los victimarios. Eso normalmente sería conducta propia de un antipático acomplejado o una pulsión sociopática, pero tú alabante definiéndote como políticamente incorrecto. Así es. Te vas al humor fácil, y eso te lo digo yo como alguien que hace humor, o voluntario o involuntario, hago de los dos. Pero es bien fácil, y de hecho entre gente que se dedica a la comedia dicen, güey, es que el chiste fácil es burlarte del que ya toda la gente se burla. Lo difícil es burlarte del que se la pasa burlándose de los demás. Sí, porque qué fácil es contar chistes de minorías que ya son vulneradas. Qué fácil es contar chistes de los pobres, ¿no? Es que el naquito, es que el jodido, es que el prieto, es que los chistes de las viejas. Oye, ¿por qué no cuentas los chistes del fifas, del hétero, del whitezican, del riquillo, ¿no? O sea,
Y ahí es cuando estos mismos que nunca fueron objeto de burla, es que dejemos de dividir al país. Es que antes no éramos así, no, porque antes el chiste era del pobre y te daba mucha risa, y ahora que nos reímos del rico, estamos dividiendo al país, no a la polarización. Y es uno de los muchos ejemplos. No, y además esta gente que pugna por ser políticamente incorrecta, perdón, todos tienen la lengua larguísima y la piel delgadísima, Sí. todos. Este señor, Chumel Torres, tiene bloqueado al 85% de Twitter, creo solo le quedan sus troles, ¿no? Y sabes qué, perdón, qué frase dijo antes de que bloqueara a un amigo. Le dice, esto es Twitter. Si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Y luego lo bloquea. Sí, O sea, bueno. tiene la mitad de la cocina bloqueada. Sí, sí. Y no es el único, está este otro comediante, no recuerdo bien el nombre, es Franco Escamilla, me parece, muy molesto porque hicieron chistes inmundos en contra de su hija. Lo que él viene haciendo todos estos años, se lo hacen a él y se indigna. ¿Por qué este doble rasero de decir yo sí puedo hacer lo que me pegue la gana sin consecuencias, pero cuando alguien tímidamente me presenta un escenario incómodo a mí, yo sí tengo derecho a hacer un berrinche, tirarme en el suelo, reptar como Neymar, en fin? Y esto es una cosa que ocurre persistentemente, no es el único. El otro, yo no soy muy avesado en estas cuestiones de los humoristas contemporáneos, pero Marcelo, Juan Marcelo. Adrián Marcelo. Hay otros Sí, comediantes que presumen de ser de aguantar vara y luego bloquean. Todos comediantes como Cuadri, por ejemplo, Salinas Pliego, gente que dice viva la libertad y todo y bloquean a la primera. Exacto, es viva su libertad. Viva mi libertad, carajo. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. No se queda todo en el ámbito de los pseudohumoristas, sino que llega a la política. Ahí tienes a cierto personaje que lleva años diciendo López Obrador es un mesías tropical, López Obrador y sus seguidores son la miseria la medida de la miseria humana, tal cual. Pero cuando le dicen a este señor, eres como Lucas Alamán, todo el peso del Estado en mi contra. Claro. Les encanta hacer y no les gusta que les hagan y al mismo tiempo se dicen políticamente incorrectos, pero en cuanto a alguien les toca una cana, te bloquean. Bueno, así pasa. El quinto, ten presente que en la actualidad la razón no está en los argumentos, ni en la deducción lógica, ni en la documentación rigurosa, ni en la memoria sustentada. Hoy la razón está en la repetición y la repetición. Una mentira que se dice 1000 veces se convierte en campaña contra el peje, o contra Claudia Sheinbaum. La gasolina 10 pesos, el detente con el que se cura la gente de COVID, es malo tener más de un par de zapatos, que le dan risa a las masacres, que la torre del AIFA se está cayendo, las tlayudas del AIFA. La montaña en el AIFA. El cerro que no dejaba aterrizar, el vagón simulador. El vagón simulador es lo más patético del mundo. Sí. Sale Calderón y dice, ¿qué? ¿También esto es falso? O sea, con una soberbia como, güey, es que evidentemente es falso. No solo caes en algo que es evidentemente falso, no pasó, sino que todavía sales con una soberbia que también bola de chairos mugrosos me van a decir que esto es falso. Dices, chale, güey, es que ¿por dónde empiezas a criticarlos? ¿Por la ignorancia o por la soberbia o por la combinación de ambas? Bueno, y este sujeto fue presidente en el momento donde se hizo una campaña inédita que articuló dos cosas que nunca se habían visto ni siquiera en los tiempos del régimen autoritario, que fue la oficialización de una campaña violatoria del COFIPE, esta del peligro para México, y la articulación con grupos empresariales que hicieron en ese momento la campaña más cara de la historia de mentiras en contra de un candidato. O sea, estamos hablando de un personaje que es sinónimo de fraude y mentira, y nos viene él a decir que tal cosa que no pasó, sí pasó, y que los tontos somos nosotros por no creer en su versión. Haiga sido como haiga sido, camarada. Bueno, esa es la filosofía del calderonismo. Bueno, sexto, cuando alguien te desmienta o te corrija, apela al postulado 3 y simultáneamente enfatiza con firmeza que tú solo eres un humorista. Manda a tus devotos a defenderte con perlas del ingenio retórico del estilo, güey, le exigen más a un comediante que a un político. Claro. Como si este señor, por estar todo el día hablando de cosas que no entiende, de política, no tuviera
participación en la discusión política. O una responsabilidad mínima, ¿no? Por supuesto. Y ojo, aquí puede que mucha gente de izquierda se me vaya a la yugular. Yo sí creo que el llamado humor negro es necesario. Creo que hay que incomodar mucho con temas que son un tabú, que dices, ay, me da risa, pero ¿con qué culpa? Para que se toquen temas que por lo general, ay, es que de eso no se habla. No, sí se habla, aunque sea incómodo, y hablas de eso. Y sí, yo sí defiendo lo políticamente incorrecto. Hay veces que tiene que haber chistes que ponen un tema para que se hable de él, de manera de muchos puntos se discuta. Se deje de prohibir hablar de eso. Pero ahora le dicen políticamente incorrecto a todo. Yo salgo e insulto a alguien, es que soy políticamente incorrecto. No, güey, eres un gañán, eres un patán. Sí. O sea, eso, a ver, hasta para ser políticamente incorrecto requieres de mucho cerebro, de mucho ingenio, para decir, ¿cómo cuento yo algo tan delicado de manera creativa, graciosa, con un juego de palabras? Y dices, híjole, güey, me dolió ese chiste, pero qué bien lo aterrizaste. A decir, o sea, solo salir, insultar, pendejear, usar hashtag, qué tonto, qué bobo, y lo bloqueas y, ay, es que soy políticamente incorrecto. No, eres no. Ni siquiera el bully del salón, ni siquiera es el gandalla del salón. Es el que tiene ganas de ser el gandalla del salón, pero todos lo sapean. No, claro. Es el llorica con alma de bully y viceversa. Sí. Es el que ante los demás es bully, pero ante la maestra es el que se queja. Sí. Bueno, y es que el humor negro debe servir para distensar, para aligerar tensiones sociales, no para incrementarlas. Así es. Pienso en un chiste, por ejemplo, que hizo todos aquí a partir de la película La Sociedad de la Nieve. Recordamos el suceso que ocurrió con este equipo de uruguayos que chocó en los Andes y debieron recurrir a la necrofagia para sobrevivir. Y ahí uno de ellos contaba una anécdota de que su argumento para convencer a otros de que debían comer fue un argumento de humor negro. Él dijo, a ver, cuando estaban debatiendo, oigan, nos estamos muriendo de hambre, pero por otro lado, ¿es ético comernos a los muertos? ¿Qué hacemos? Estaban en esa discusión y uno de ellos dijo, a ver, yo sé perfectamente que si el día de hoy me muero y ustedes me comen y mi cuerpo les ayuda a sobrevivir, pues yo voy a estar orgullosísimo de eso. O sea, yo les autorizo a que lo hagan. Es más, si me muero y no me comen, voy a regresar del cielo a patearles el culo a todos ustedes. Uh-huh. Y con ese chiste no solo aligeró la tensión, sino que fue un argumento muy sólido para que se convencieran de que era una situación in extremis y que debían proceder así. Sí. Eso es burlarte de tu propio sufrimiento para aligerar el sufrimiento de otros, eso es humor negro. Recuerdo cuando fue me parece que fue un desfile, creo que de la Revolución, no recuerdo, que estaban varias caravanas, estaban policías, bomberos, todos esto. Y esto fue un año después del sismo, en 2017. Y estaban los rescatistas, no me acuerdo de qué grupo, y salen ellos así en la caravana y en un camión de estos decorados había escombros, como recordando al sismo, digamos, y abajo de los escombros había una persona con una playera rota, con manchas de sangre, y estaba saludando a la gente. Y dices, qué insensibilidad. A ver, a todos nos dolió lo que pasó. Yo perdí amigos en el sismo. Y decir, híjole, güey, hay dos opciones. O me ofendo por esto y digo, se están burlando de mis amigos. O digo, el mexicano está encontrando una manera de aliviar el miedo que sentimos de que en cualquier momento esto vuelva a pasar y ahora seamos nosotros. Entonces, ¿te estás burlando de las víctimas o estás como vamos a reírnos de las cosas que nos tienen enojados, con miedo? Hay una diferencia. Ahora, si esta persona sale y dice, miren, soy tal persona que se murió en el sismo, bueno, es muy difícil. O sea, sí. Hay un punto que una cosa es ser políticamente incorrecto, repetimos eso, y otra es usar el humor negro como una herramienta para relajar el tema. Sí, desde luego. Cuando se trata de esto, cuando es una cuestión de situación, de circunstancia y sin personalizar, pues claro que hay validez para este tipo de cosas. Pero muchas veces con el disfraz del humor negro, lo que mucha gente hace es camuflar su falta de empatía o sus deseos sociopáticos de que alguien que sufra todavía más. Claro. Digo, hay gente que se burla de no sé, las matanzas que están ocurriendo en este momento en Medio Oriente, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Lo que está ocurriendo en Gaza para muchos es motivo de chiste. Eso más bien me parece que es un disfraz de esta ausencia patológica de empatía. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí con eso, pero bueno, parte de la chumelización es esta,
disfrazar tus deseos malsanos del sufrimiento ajeno con base en el presunto humor negro. Bueno. Cierto. Siguiente punto, como dirá el Ramones. Punto número 7. 7. Dice, disfraza tu estancamiento mental y deshonestidad intelectual de una prolongada juventud. Parecerá que eres un puberto tardío o un cuarentón que emocionalmente sigue siendo un cachazapes de secundaria, pero tú di que sigues chavo y que los que te critican son unos resentidos. ¿Te viene a la cabeza también Chumel Torres o Carlos Loret, por ejemplo? Hay mucha gente que piensan, y justo lo que ahorita comparábamos, ni siquiera este tipo de actitud se compara con el gandalla del salón, sino al güey que lo sapearon, reprobó, porque aparte estaba intarado, y entonces él era el más grande del salón y se quería desquitar con los demás, que también lo sapeaban. Sí, sí. Es de que sapea a alguien y va con la maestra, ¡ay, me están persiguiendo! Oye, güey, si vas a hacerle gandalla, sé bien el gandalla y aguántate los fregadazos de regreso. Las consecuencias. Porque es que ese es el tema. Yo no tengo tema con el gandalla del salón. A ver, yo sapeé y fui sapeado. Yo hice las dos, entendí mi lugar en la cadena del bullying en aquellos entonces en la secundaria. Dije, bueno, si yo fui y lo sapeé, ahorita va a regresar y me vas a pegar, pero no voy a chillar con el director. Y es lo que hacen. A ver, te dicen resentido y te dicen acomplejado. Perdón, psicológicamente tienen todas las características de un acomplejado. No, por supuesto. Aquí lo tengo. Dice, además de resentidos, nos dicen, somos unos pinches nacos, mugrosos, codos sucios, plebe, chusma, indios patarrajada, discriminadores a la inversa, feligresía irracional, chairos pendejos, muertos de hambre, prietos que no aprietan, que les tenemos envidia, ¿no? Ya me acabas de desmonetizar el video con todo lo que dijiste, pero no importa, está bien que valga la pena que la gente identifique el léxico de estas personas. Te insultan y rematan con, entiende, chairo, indio, patarrajada, deja de polarizar. Muy bien, bueno. El número 8 es, así como una peluca verde y maquillaje de payaso conforman una patente de corso para actuar como un mamarracho misógino con toda impunidad, tú puedes escudar tus necrosis ideológicas y tus excrescencias discriminadoras y revictimizantes en que son humor negro, paps. Bueno. No lo es. No es humor negro. Ya dijimos que sí es y que no es. Bien. La 9. Ostenta con altivez el hecho de estar en boca de todos, así sea por malas razones. Eso de ser persona ejemplar está sobrevalorado. ¿Por qué no explotar tu ignorancia en vez de que ella te explote a ti? En esta vida es preferible ser detestable antes que ser invisible. ¿Cuántas veces hemos visto al señor Chumel Torres orgullosísimo de que la gente se burla de su estupidez del compra en dólares? A ver, esto es un tema tabú con este hombre. Dice compra en dólares. Se equivoca. Y entonces dice, bueno, coman dólares, ¿no? Y en aquella ocasión yo le respondí, bueno, es que los dólares no se comen, pero las palabras sí se tragan. Y después, es que, a ver, si baja el dólar, es culpa de López, ¿no? O sea... Sí, claro. No, perdón, más bien. Si el peso se debilita, es culpa de López y miren, por el que votaron es un tonto. Si el peso se fortalece, salen analistas a decir lo mucho que se afecta a la economía mexicana por un peso fortalecido. O sea, nunca pierden. Ese es el tema, que están orgullosos. Y voy a dar un ejemplo que no fue este personaje, sino que fue una cuenta genérica. Durante la pandemia, en Twitter alguien compartió una foto de unos doctores, médicos que estaban con cubrebocas y todo, y unas cartulinas que decía, no hay medicinas, no votes por Morena. Una de esas fotos virales, 128,000 likes, todo eso, ¿no? Y resulta que la foto original era de unos doctores, creo que en Colombia, Nicaragua o algo así, y las cartulinas decían, quédate en casa. O sea, es la herramienta básica para que no nos contagiemos, ¿no? Quédate en casa. Era la foto original. En la mañanera sale Vilchis, los miércoles de Quiénes Quieren las Mentiras, y dice, a ver, en Twitter circuló esta foto que supuestamente médicos mexicanos llaman a no votar por Morena, pero la foto original es esta, son otros doctores que dicen quédate en casa. La cuenta que subió esa foto estaba orgullosísima y, ¿sabes? O sea, a mí me daría pena que me hicieran quedar como un mentiroso, porque o yo sabía que la foto era falsa y lo hice porque soy un mentiroso, o me vieron la cara de estúpido y la compartí y soy un tonto, un ingenuo. A mí me daría pena que me evidenciaran. ¿Sabes qué respondí a esta cuenta? Ja, 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 ¿cómo se ve que les ardió? Sí. Y todos comentaban, ja, ja, sí es cierto, le ardió a López, mira, hasta lo puso en la mañanera. Güey, te están evidenciando que eres un mentiroso y eres un tonto ingenuo. Y tú me dices, ja, 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 mira, les ardió. Güey, a nadie le ardió nada. Y están orgullosos de eso. Bueno, en la conclusión, ahorita vamos a tocar algo parecido,
Pero vamos a poner otro ejemplo que nos lleva a pensar qué puede pasar si esta gente tiene cotos de poder. Cambia el compren dólares por compren criptomoneda Libra. Claro, claro, claro. Puede llegar Claro. a tener un Javier Chumiley de presidente, ¿no? Que ya está Forbes. Sí fue Forbes quien dijo que fue el fraude, el ladrón más grande, el criptoladrón, le dijo a Milei. No sé si fue Forbes o no sé qué revista fue, pero ya para que lo digan estas revistas, que digan, claro que fue un fraude, claro que fue una estafa, es porque sí la supercajeteó este camarada. Eso pasa cuando los chumeles llegan a Al espacios poder. de poder. Así es. Bueno. Y el último, 10. En resumen, se trata de no avergonzarte de tu ignorancia, sino estar orgulloso de ella. Suple las ideas por graznidos anti-ilustrados y llama rebeldía a tu contracultura reaccionaria. La permanente huelga neuronal que padeces no debe ser límite para triunfar en la vida. Claro. Ese es el asunto que sintetiza muy bien a los chumeles, que no tardan en ser, a sus 40 y tantos años de edad, decirnos que están orgullosísimos, no sé, de nunca haber aprendido a controlar esfínteres o una cosa así. Sí. Es una cosa así de grave. Sí. Es un orgullo mendaz, patológico, por la propia ignorancia y el deseo de que aquel que sí sabe, o que al menos se esfuerza por tener una participación honesta en el debate público, se sienta intimidado o avergonzado por ello. Ese es el momento que estamos viviendo. Estoy de acuerdo, yo creo que es un tema emocional, sí creo que es un tema de algún complejo, es un tema de cero autoexigencia. Como es que no tengo que saberlo, no tengo que tener la razón, o sea, no tengo que tener más bien la verdad. Basta con que parezca que tengo la razón, ¿no? O sea, si llega alguien y me contradice, me da igual, si me contraargumenta de manera lógica, yo lo voy a insultar con tal de que parezca que yo tuve la razón. Y esto pasa en muchos personajes de derecha en todo el mundo. El típico video TikTok, conferencista destruye el feminismo en 10 segundos. Y dices, oye, güey, ¿es en serio que toda una literatura feminista la destruye un güey diciendo, o no sé, es el ejemplo de la feminista, son feministas, pero bien que su papá las mantiene. Muy de izquierda, pero el que te paga la escuela, no sé, güey, y de izquierda con iPhone. No, es como estás en contra de la contaminación, pero bien que respiras. Pero bien que respiras, ¿no? O sea, la hipocresía. Y de verdad esta gente está convencida de que ese es un argumento. de que señalando las características del argumentador, desmentiste el argumento. Pero no pueden procesar lo que es una falacia. Como, güey, es que aún un asesino que te diga asesinar es malo, va a tener la razón. Por supuesto. Él tiene la razón. Y le puedes decir, sí, pero mira quién lo dice. Sí, sí, pero desmiente. O sea, desmiente mi argumento, güey. Es gente que no puede, no puede. Yo antes pensaba que fingían no poder. Creo que lo subestimé. Es gente que no tiene la capacidad de argumentar. No, bueno, sí, yo también creo que hay una sobreestimación de este grupúsculo. Muchas veces yo les atribuía también cierto pensamiento estratégico, ¿no? Dicen cosas así de estridentes, así de inválidas, así de delirantes, porque quizás es una manera o de llamar la atención o de, no sé, de poner algo demasiado polémico en el debate. No, en realidad es una incompetencia en todo aspecto y sí de verdad están convencidos de las cosas que dicen. Yo quiero, nomás para ahondar, subrayar la gravedad del asunto, cuando a mí se me ocurrió esto de la chumelización del debate público, pensaba yo en qué son las chumeladas, ¿no? O chumeleadas. Y el concepto a mí se me ocurrió porque en 1997 un extraordinario profesor de la Facultad de Economía publicó un libro que se llama Las grandes mentiras de Krause. Este autor es Manuel López Gallo, un historiador económico que falleció en 2013. Pero en este libro, Las grandes mentiras de Krause, él se dedicó a expulgar con una paciencia de santo un libro de Krause, me parece, La presidencia imperial, y encontró centenas de erratas, que no eran erratas inocentes, no era que en lugar de poner 1971 puso 1972 por un error de dedo, no. Eran mentiras y distorsiones para tratar de hacer quedar mal a las figuras históricas con las que Krause no simpatiza y hacer quedar bien a los personajes con quien sí simpatiza, sea Porfirio Díaz a Salinas de Gortari. Entonces, cuando López Gallo hizo esto,
lo hizo en un tono fantástico. El libro es una maravilla porque está escrito con un humor y un rigor intelectual e histórico tremendos, pero López Gallo hace un escarnio brutal de Krause. Él dice que lo trata como un alumno relapso a quien es necesario ponerle orejas de burro todo el tiempo. Y entonces esta manera de hacer historia como un chisme amarillista y falsario, claro, López Gallo lo llamó las enricadas de Krause. Entonces hay que hacer honor a López Gallo retomando su modo de trabajar y también exponer la preocupación de que esta chumelización no ocurre solo en el mundo digital, donde en X hay cada loquito, cada delirante, cada loquito violento que pues desde la mampara del anonimato dice sandez y media sin ninguna consecuencia. No, estas cosas también lo dicen los presuntos intelectuales liberales de nuestro país, que tienen muy poco de liberales y todavía mucho menos de intelectuales. Yo les llamo los mi-intelectuales porque a veces hablan muy bonito, hablan con términos muy rebuscados, muy elegantes, pero están mintiendo. A ver, hay otros que definitivamente están muy lejos del intelecto, simplemente vomitan opiniones y piensan que cualquiera que no les vomite de regreso pues es un humillado, le dieron un periodicazo en el hocico y así pasa. Mi estimado, muchas gracias. Es un tema que va para largo. Aquí en los comentarios la gente va a estar poniendo su opinión. ¿Qué opinan? ¿Conocen alguno de estos individuos en su casa? ¿Viven con alguno? ¿Conviven con alguno? ¿En el trabajo? ¿En la radio? ¿En la tele? Recuerden que estas personas, pues no sé si no tienen la culpa de ser así. Igual y sí, porque voy a rematar con una frase que había pensado mucho si ponerla en Twitter o no, pero creo que es la ocasión. La diferencia entre los izquierdistas y los derechistas es que los derechistas piensan que una persona es inferior por su etnia, por su sexo, por su religión, por su mil características más. La izquierda piensa que la derecha es inferior por voluntad. Porque dicen, sí, güey, es que yo estoy bien así, es que yo estoy orgulloso de mi ignorancia. Esa es la gran diferencia y parece que con estas evidencias pues cada vez queda más demostrado. Pues deschumelizar al mundo es el gran reto del siglo XXI porque estamos rodeados de Trumps, de Musks, de Mileys, de Chumileys, en fin. Ese es el gran reto del siglo XXI. Hecho. Mi estimado, muchísimas gracias, muy buenas noches y seguimos aquí en SDP Noche. Pues ahora sí estuvo bien larguísimo el programa. Sabemos que a los derechairos les encanta largo, ¿no? Para que puedan criticarnos lo más posible en los comentarios. Este programa es para ustedes, mis queridos fans confundidos, porque odiadores no tenemos. Amiguitos, yo les agradezco por estar con nosotros. Les pedimos, por favor, que nos dejen un like. Les pedimos que dejen un comentario. ¿Ustedes qué opinan de este tema de la iniciativa antinepotismo de la presidenta? Porque ella quería que se implementara en 2027, en las próximas elecciones. Pero este grupito del Partido Verde y también este grupito de Morena dijeron, no, mejor ya con más calmita hasta el 2030. ¿Ustedes creen que esto se va a quedar así? ¿Creen que la presidenta empiece a mandar más mensajes? ¿Lo va a dejar morir por la paz? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este tipo de cosas consiguen triunfos para Morena a largo y corto plazo? ¿O creen que son errores que los militantes y los votantes se los van a poder cobrar? ¿Qué opinan ustedes? Ahora sí, después de que nos dejen su muy valiosa opinión, les pedimos que compartan este video y finalmente que no me dejen sin su tradicional, único, leal y a veces doloroso toque de campanita. Mañana nos vemos aquí en SDP Noche con su servidor Poncho Gutiérrez.